Jenna llega como todas las noches a aquel edificio gris plomizo ubicado a unos 2 kilómetros del Hospital Central de Valle Frío, aunque formando parte del mismo complejo. Hoy cumple exactamente un año desde que comenzó su residencia en medicina forense y sin embargo aquello no parecía importarle menos. Era una chica práctica y austera, pero sin llegar al pragmatismo inmisericordia y oportunista. Para ella todos aquellos cuerpos que yacían allí, cuidadosamente empaquetados y etiquetados, tenían dignidad aún entonces. Esta fue una de las principales razones por las que nunca toleró bromas de algunos de sus compañeros, como «¡qué bien armada estaba!» «¡Oh! Vaya, este sí que era responsable». Frente a estos comentarios tan deshumanizantes siempre resonaba su voz tranquila y sobria por encima de las de ellos. Si estuvieran vivos, ¿cómo creen que responderían? Esto solo bastaba para que obtemperaran. Sin embargo, Bastián, el más reacio a dar su brazo a torcer, siempre desempolvaba del cajón de su mente un argumento certero, según él mismo que había usado antes, pero sin recordar en qué conversación. «Mira, Jenna, después que morimos lo que queda son las fundas», le comentó aquel día. «Tengo unos testículos de burro. El día que mis despojos estén en una de estas mesas dará igual si alguien no te comenta esa peculiaridad o lo pasa por alto». Jenna no pudo evitar indignarse ante aquella disparatada reflexión de Bastián. Era ciertamente una ocurrencia genial, pero Jenna no estaba dispuesta a concedérselo de ninguna forma, ni siquiera dar rienda suelta a la hilaridad que le producía imaginarlo expuesto allí con ese bolas gigantes al aire, ya que detrás de sus salidas tan ingeniosa y su sinceridad se escondía una carga de cinismo insoportable. «¿No puedes ser un poco más insensible?», le espetó mientras tomaba la carpeta de entrada de registros. Jenna salió en dirección a una de las salas de autopsias con la carpeta bajo el brazo. No estaba dispuesta a permitir que Bastián se quedara con la última palabra. Recorrí el pasillo muy decidida. Era alta y espigada, condición que resaltaba aún más debido a sus zapatillas de plataforma. Uno de los pocos caprichos que se permitía en su vida y en su trabajo, que puede decirse que era lo mismo, ya que con frecuencia dejaba que su trabajo la definiera. «¿Qué tal, Paola? ¿Qué tenemos para hoy?». Aquella última era por supuesto una pregunta retórica, ya que Jenna había leído cada uno de los expedientes de camino allí. No le gustaba perderse un solo detalle de su trabajo. «¿Es en serio?», le cuestionó Paola. «Apuesto a que tú puedes decirlo mejor que yo». Se encontraban frente al cadáver de un hombre de mediana edad, con marcas violáceas en el cuello y rastros de cianosis. La causa de muerte no podía ser más evidente para ambas. «El tercero de este mes, ¿no?». «Así es», confirmó Paola. «Es una epidemia». Ambas comenzaron con el procedimiento de rutina. Primero tenían que comprobar que no llevaran ningún accesorio y de haberlos, eran puestos en bolsas cerradas, registrados y posteriormente entregados a sus familiares. Luego debían escrutar los cuerpos en busca de lesiones externas, realizar las disecciones, documentadas con medios audiovisuales y finalmente, rendir los informes escritos. Un anciano de unos 80 años entró a la sala. Era un hombre de cabello entrecano, mirada acuosa y nariz puntiaguda. Los gruesos cristales de sus lentes destacaban aún más lo cansado de su vista. Aparte de su bata y su gafete, no había prácticamente nada que lo hiciera parecer familiarizado con todo aquello. Parecía más un abuelo jubilado que contara anécdotas personales a sus nietos. «Buenas noches, doctor Salvatierra», saludó Jenna. La ley de salud pública en Valle Frío impedía a los residentes de medicina forense realizar autopsias sin contar con la presencia de un forense certificado. Ni siquiera los de último año, como Jenna, escapaban a esta disposición. «Buenas noches, niñas», replicó con el tono cortés y cariñoso que siempre empleaba con ellas. «¿Otra inconforme con su vida?». Las dos lo miraron y suspiraron. Asterisco, 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 asterisco. Glenys no se sentía nada cómoda, hiperventilaba y le corrían sudores profusos. Sus compañeros la habían ayudado a sentar y Gastón iba de camino a bebedero por un vaso de agua. «Se los juro, no estaba así», insistía Glenys, «tampoco la moví yo». Se refería por supuesto al cadáver. Se trataba de una joven en sus 20 que ya presentaba la mancha verde abdominal, el primer signo de descomposición, y en cuya cabeza, vuelta hacia la derecha, destacaba aquellos ojos de mirada vacía y desencajada. «Probablemente se trate de una decapitación interna», sugirió Bastián con suficiencia, «por eso se rodó sola la cabeza». «Murió de sobredosis, no accidentada. Genio», le soltó Glenys sarcástica. «Además, ya tiene rigor mortis». «Puede que el temor de Glenys no sea infundado», resonó a sus espaldas la voz de Marlenis, otra de las compañeras residentes. «Cuando necesitemos de una bruja te consultaremos», anunció Bastián sin volverse. Marlenis le sacó la lengua a sus espaldas.
Sin embargo, Bastián no tenía tampoco una respuesta y por primera vez optó por el silencio. «Debemos consultar al doctor Salvatierra», propuso Glenis. «Y a todas estas, ¿por qué no vuelve Gastón?», inquirió Bastián. «Hace rato que fue por tu agua». «Iré por Salvatierra», añadió el gigante, «tal vez me tope de paso con Gastón». La salida de Bastián de aquella habitación dejó un tenso silencio que nadie se atrevía a interrumpir. «¡Ah!». Aquel espantoso grito provenía del pasillo y no podía ser nadie más. Asterisco, 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 asterisco. «Doctor Salvatierra, debe venir ya», reclamó Bastián irrumpiendo de repente en la sala. «Bien, bien, voy tan rápido como puedo», confirmó. «En breve estoy con ustedes. Niñas, aguarden aquí». Bastián abandonó la habitación precedido por Salvatierra. Paola aún no lograba adaptarse a la atmósfera tan cargada de lugares como aquel, misma que se hacía aún más pesada a medida que se incrementaba la soledad. Decidió compartir aquello con Jenna. Ella era comprensiva, pero a la vez directa. «Es increíble. Llevo un año aquí y es como si fuera el primer día. Aún me pongo nerviosa por momentos». «Ya te acostumbrarás», la tranquilizó. «A mí me pasaba lo mismo en mi primer año». Le agradaba saber que alguien más entendía por lo que pasaba, aun cuando eso no la tranquilizase del todo. Asterisco, 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 asterisco. Todos se reunieron en el pasillo central, desde donde provino el grito, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que vio. «¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios!», clamaba Glenis, abrazada a Bastián. Gastón yacía recostado de la pared, a unos pasos de ellos y en un gran charco de sangre. Tenía una gran herida del lado derecho del cuello, de donde aún brotaba sangre a raudales de manera intermitente, lo que sugería que se trataba de la carótida. Su cuerpo se estremecía con movimientos espasmódicos. El doctor Salvatierra le tomó el pulso. «Quizás aún podamos hacer algo», aventuró Jenna. «No», corrigió el doctor, «no hay nada que hacer ya, salvo permitirle irse en paz y rogar por su alma». Unos segundos más tarde, los ojos de Gastón estaban mirando hacia la nada. «Alguno de los perros guardianes debe haberse escapado», aventuró Bastián. Aquella era la observación más tonta que cualquiera de ellos pudo haber hecho, pero nadie se lo hizo notar. Ninguno, incluyendo Jenna, lo culpaba en ese punto, ya que solo estaba, al igual que todos, tratando de poner en orden sus ideas frente a algo que escapaba a su comprensión. «Las puertas están aseguradas, los perros no pueden entrar», observó Glenis. Pero si aquello fue inaudito, lo que sus ojos divisaron a continuación sobrepasaba cualquier posibilidad de entendimiento. Uno de los cuerpos de la sala se desplazaba pesadamente desde dentro hacia el pasillo. Sus movimientos eran torpes y descoordinados, pero avanzaba directamente hacia ellos, aunque su lentitud les daba un amplio margen de maniobra. «Esto es una aberración», exclamó el doctor Salvatierra. «Un atentado contra las leyes de Dios y la naturaleza no tiene explicación alguna». No solamente era el quien no encontraba explicación, ninguno tenía una explicación racional para aquello. Ninguno excepto Marlenis, solo que su explicación ni siquiera era racional y entendía que aún no estaban listos para escucharla. «Harán justo lo que les diga, por más irracional que parezca», pidió Marlenis a todos. Nadie se atrevía a objetar nada a Marlenis en aquel momento, ni siquiera Bastián, con todo lo que disfrutaba contradecirla. Una cosa era oírla hablar de magia sin nada extraño ocurriendo alrededor, y otra muy diferente era escucharla mientras un sujeto que llevaba horas de muerto se dirigía hacia ellos. Hasta Jenna, siendo la más escéptica, se rindió ante la evidencia. «De acuerdo», convino Jenna. «¿Cómo debemos proceder?». La chica le pidió que extendiera su mano y acto seguido derramó un poco de sal en ella. «Arrójala hacia su cara cuando esté lo suficientemente cerca». Bastián dio un paso adelante y le arrebató la sal, colocándose directamente en el camino del cuerpo. El cadáver de aquel chico avanzaba pesadamente con su bata. Cuando estuvo a la altura de Bastián, iba ya a tomarlo del cuello. Bastián aguantó en aquel momento las ganas que tenía de aflojar los esfínteres, hasta arrojarle la sal en plena cara. En aquel mismo momento, el cuerpo cayó pesadamente al suelo, como si de un muñeco de trapo se tratase, volviendo a ser un cadáver como cualquier otro. «¿Tienes más?», preguntó Jenna. «Solo esta», señaló Marlenis mostrando un salero. «Únicamente una maldita bruja iría por ahí con un salero», bromeó Bastián. Jenna no podía creer que aquel sujeto se diera las bromas en medio de una situación como aquella. «La maldita bruja que acaba de salvar tu pellejo», expresó Marlenis con cierto orgullo. Aún estaban en medio del pasillo. «Lo mejor es que si son así de lentos, nos dan oportunidad para todo»,
Me pregunto cómo el infeliz de Gastón se dejó sorprender por una de estas tortugas. Solo son lentos los que ya tienen rigor mortis, explicó Marlenis. Entonces debemos atar el cuerpo de Gastón. Ya, sugirió Paola. Al doctor Salvatierra aquello lo había dejado atónito. No había visto nada parecido en toda su carrera. Sí, tienes razón, debemos atarlo, explicó Marlenis, pero no por lo que te imaginas. Bastián se llevó la mano a la cabeza. Está bien. No te hagas la enigmática, explotó. Si lo que quieres es una disculpa por haber dudado de que lo paranormal existe. Perfecto. Tienes mis más sinceras disculpas. Ahora ataré a este sujeto antes que se levante y nos vuelva fiambre. Se sacó el cinturón e iba a acercarse al cadáver para abrocharlo en torno a sus brazos. No llegó ni a moverse hacia él cuando el cuerpo de Gastón comenzó a agitarse junto a ellos. Por instinto todos optaron por alejarse lo más que pudieron. Todos excepto el doctor Salvatierra, que no consiguió alejarse a tiempo y fue embestido de frente por Gastón. El cadáver de su compañero lo atacó con una agilidad aún mayor de la que tuvo en vida. Tan súbito fue el ataque que ni siquiera Bastián pudo hacer algo, pese a ser el más corpulento y el único hombre que quedaba. Luego del zarpazo mortal dado al octogenario médico en pleno abdomen, el cuerpo reanimado de Gastón se quedó por un momento quieto, mirándolos con sus ojos sin vida. Vayamos todos despacio, retrocediendo de espaldas hacia aquella oficina abierta, propuso Bastián. Yo las cubro y cuando empieza a correr, entran, las alcanzo y cerramos con llave. Todos iban retrocediendo, sintiendo sus propios latidos en sus sienes. El cuerpo de Gastón avanzaba despacio, pero luego empezó a correr hacia ellos. Las chicas corrieron raudas hacia la oficina sin cerrar la puerta, mientras que Bastián esperó de frente, con una pizca de sal entre los dedos. Gastón se le abalanzó encima y buscó con la mandíbula abierta su carótida. Pero una vez más, el corpulento residente consiguió arrojar a tiempo la sal en la cara de aquel cuerpo. Las chicas apremiaban desde la entrada de la oficina. Bastián se quitó como pudo el cuerpo de Gastón de encima y se dirigió a gatas al cuarto. Ninguno de ellos había cerrado una puerta tan rápido en su vida. Por fin estamos a salvo, suspiró Bastián, tras asegurar la puerta. ¿No conseguirán abrirla?, aventuró Glenis. No son espectros, sino cuerpos reanimados, informó Marlenis. Tienen las mismas limitaciones que los vivos, aunque con algo más de fuerza. Pero aún así, debemos salir pronto, advirtió Jena. Podrían rodearnos. No creo que sean tan listos, sugirió Paola. Si lo son, porque es el hechicero quien los maneja, corrigió Marlenis, pero de todos modos se necesita tener varias almas cautivas y ser un bocor muy poderoso y experimentado para controlar varios a la vez. No creo que lo sea, ya que los cuerpos nos están atacando de uno en uno. Por desgracia, estas artes no son precisamente mi especialidad. Solamente sé lo básico para protegernos, añadió. Aún así, creo que podemos salir de esta. Paola recordó algo en ese momento. ¿Recuerdas, Jena, lo que hablamos sobre Paco? ¿Crees que haya sido él? Esa rata de alcantarilla es perfectamente capaz de algo así, corroboró Marlenis con desprecio. Nunca lo soporté. Bastián lucía más inquieto que las chicas. ¿Alguna sugerencia para salir de aquí?, preguntó. Ellos ya están muertos y el sujeto que los controla, sea o no ese bastardo, tiene todo el tiempo de su lado. Nosotros no. ¿Podemos herirlos?, cuestionó Glenis. Ya están muertos, observó Jena. Me imagino que la única forma de eliminarlos es destruir su cuerpo con calor o por cualquier otro medio. Tienes razón, convino Marlenis. Calor intenso o nitrógeno, pero no contamos con nada de eso aquí. Afortunadamente para nosotros, a los que se les rocía sal ya no pueden volver a ser poseídos, añadió. ¿Cuántos cuerpos hay aquí esta noche? 20, incluyendo ahora el del doctor Salvatierra, informó Jena, aunque solo el suyo está fresco. De pronto sintieron un golpeteo en la rejilla de aire. Posteriormente ésta colapsó con gran estruendo y el cuerpo del doctor cayó desde el ducto. Quien en vida fuera un amable y servicial maestro y jefe, lucía ahora un aspecto amenazante. Espíritus de la oscuridad, escuchen mi llamado. Todo estaba en semipenumbra en aquel lugar. La vacilante iluminación de la llama de las decenas de velas encendidas bailoteaba en las estrechas paredes. El aire estaba enrarecido, olía a una mezcla de incienso, aceite de culebras y otras sustancias más raras. En el altar había pistacho bañado por la sangre derramada de una gallina negra. En medio de toda aquella escena, un sujeto yacía en trance, acuclillado. Presentó su ofrenda y destapó un recipiente de madera. Los ojos del octogenario doctor, en vida acuosos y casi apagados, lucían ahora muy vivos, casi llameantes. ¿Qué quedaría del amable y cordial doctor Salvatierra en aquellas pupilas que miraban ahora con sed de sangre?
Todos trataron de tomar la mayor distancia posible a pesar del reducido espacio allí. Aún así el doctor consiguió asir a Glenys del brazo. El terror podía leerse en el semblante de la chica. Bastián, quien tenía el salero, se lo arrojó a Jenna, quien por suerte logró atraparlo. «Deprisa, hagan algo», apremiaba a Glenys mientras el cuerpo reanimado la zarandeaba como muñeca de trapo. Con el corazón latiendo casi contra sus sienes, Jenna vertió sal en su palma y se acercó hasta casi quedar dentro del perímetro de Salvatierra, quien rápidamente extendió su brazo libre para alcanzarla también, logrando asirla de la bata. Jenna aprovechó la proximidad de su cara en medio del forcejeo para soplar la sal desde su palma. Salvatierra se desplomó sobre Glenys. La chica no tenía forma de quitarse de encima el corpulento cadáver del doctor, que aún rezumaba sangre a medio coagular de la herida en su abdomen y se encontraba parcialmente viscerado. Bastián y Jenna consiguieron quitarle el cuerpo de encima. «¿Estás bien?», preguntó Jenna. «No estás herida». Glenys se tocó el brazo, comprobó que no estaba sangrando. Le ardía. Jenna y Bastián lo examinaron. Solo tenía una abrasión y algunos rasguños ligeros. Al parecer Salvatierra no había conseguido un agarre demasiado profundo. «Debemos salir de aquí y llegar a la puerta de entrada o a la puerta de emergencia», propuso Marlenis. «Creo que estás olvidando un detalle muy pequeñito», comentó Bastián señalando los restos maltrechos de Salvatierra. Marlenis entornó los ojos. «Precisamente por eso», Genio comentó exasperada, «si nos quedamos aquí, quien sea que los haya conjurado enviará más. Unos para asegurar la puerta desde fuera y los otros para penetrar por el ducto. No tengo que decirles que será una trampa mortal». Paola lucía algo intrigada. «Espera, ¿no habías dicho antes que no creías que pudiese controlar varios a la vez?» «Así me parecía en ese momento, pero puede que solamente esté jugando con nosotros». «¿Y qué hay de aquellos a los que los zombies atacan? ¿No se convierten en zombies?», inquirió Paola. «No, eso solamente pasa en las películas», aclaró Marlenis, «pero esos cuerpos siguen siendo peligrosos de todos modos, porque el Bokor puede poseerlos también». Jenna parecía dispuesta a salir. «¿Qué esperamos entonces?», inquirió. «Es nuestra propia vida lo que está en juego». Bastián aún parecía dudar. Se sacudió la cabeza ligeramente en un gesto simbólico para despejar su mente. «Está bien. Quizás tengas razón después de todo», concedió, «pero antes de salir distribuyamos entre todos la sal restante, así cada uno tendrá con qué defenderse». «Hasta que por fin dices algo con sentido», exclamó Marlenis. Glenys comenzó de repente a dar muestras de ansiedad. Había empezado a hiperventilar. «¿Qué ocurre, Glenys?», inquirió Jenna tomándola del brazo. La hizo sentar en la silla giratoria detrás del escritorio. «No quiero salir de aquí, nos atrapará allá afuera», gritaba mientras se movía de forma agitada. Era evidente que estaba sufriendo un ataque de pánico, lo cual en un lugar cerrado y estrecho como aquel y bajo circunstancias como aquella resultaba casi imposible de controlar. Jenna y Paola hicieron todo lo posible por reconfortarla, incluso la abrazaron y arrullaron como un bebé, siendo aquello último lo que al final consiguió calmarla parcialmente. Con Glenys ya más calmada y del brazo de Paola, Bastián procedió a verter la sal que quedaba en el salero en los bolsillos laterales de la bata de cada una de ellas y en el suyo propio. «Hay 19 cuerpos ahora de los cuales preocuparnos», comentó Marlenis. «Recuerden que los que son rociados con sal ya no pueden volver a ser poseídos. 4 por cada uno de nosotros y estaremos en media hora comiendo una ensalada». Mientras contamos esto intervino Bastián. En otras circunstancias, tanto Jenna como Marlenis lo hubieran fulminado. Pero quizás su broma inoportuna, como siempre, ayudara a aliviar la angustia en el grupo. Sin embargo, esta misma angustia volvió con más fuerza para las chicas cuando Bastián giró el pomo y la puerta comenzó a crujir. Abandonaron la oficina tan sigilosamente como pudieron y salieron al corredor, todos excepto Glenys. «Chicos, de verdad necesito sobreponerme un poco», explicó. «Adelántense, yo los alcanzo en un rato». Bastián hizo un gesto de impaciencia. «¿Te has vuelto loca? ¿Entiendes el peligro de separarnos?». Jenna y Marlenis también trataron de hacerla razonar. «Entiendo que esta situación te sobrepase. Yo misma no sé de dónde he sacado la presencia de ánimo y la apertura para entender todo esto», reconoció Jenna, «pero Bastián tiene razón. Separarnos en estos momentos es un grave riesgo para todos. En serio, solo serán unos instantes. Además, tengo mi provisión de sal», insistía Glenys desde la butaca. «Solo necesito un momento a solas para calmarme y poner en orden mis ideas. Será solo unos segundos. Luego de eso saldré y me reuniré con ustedes. Lo prometo». La paciencia de Bastián se agotaba, incluso la de Jenna y Marlenis. «Podríamos darle unos segundos», propuso Paola conciliadora. «Esto es más de lo que cualquiera pudiera soportar. Yo me quedaré vigilando la puerta». «De acuerdo, como quieran»,
concedió Bastián finalmente, pero nos llaman a gritos si es necesario y no escatimen en usar su porción de sal ante cualquier peligro. Luego de que las chicas asistieran, Bastián partió junto con las otras dos hacia la salida principal. «Entonces es cierto que cuando un zombi muerde o ataca a alguien sano lo contagia», preguntó Jenna a Marlenis. «No, eso solamente pasa en las películas». «¿Y porque Gastón y Salvatierra se levantaron después de morir a manos de uno de ellos, Hermione Granger?» Marlenis sonrió internamente. ¿Sería que nunca podrían con Bastián? «Se levantaron porque Paco o quien quiera que sea Bocor los conjuró», explicó Marlenis. «Jamás imaginé que ese infeliz fuera un maestro vudú. Pero con ese tipo no se puede estar seguro de nada. Solo sus voces se escuchaban por allí». «¿En verdad creen lo de ese sujeto?», les cuestionó Jenna. «¿Te refieres a lo del vudú o a sus gustos particulares?», comentó Marlenis haciendo un gesto algo subido de tono. «Lo último. Es perfectamente posible», corroboró Bastián. «¿O ya olvidaste por qué lo despidieron?». «Bueno, algunas veces vi uno que otro cuerpo en posiciones bastante extrañas, pero jamás creí que él». Bastián la miró de hito en hito. «¿Vives debajo de una roca? ¿Y los envoltorios que aparecían a veces? A lo mejor crees que eran de dulces». Jenna le sostuvo la mirada. «No soy tan ingenua como para no saber de qué se trata lo de Paco. Simplemente le estaba dando el beneficio de la duda». La chica empleó su tono más enfático. Por primera vez Bastián parecía intimidado. De momento Jenna se quedó quieta, mirando reflexivamente una de las cámaras del pasillo. «¿Qué te sucede?». Marlenis no llegó a completar la pregunta. Cuando siguió su mirada pareció caer en cuenta de lo mismo. «Qué tontos hemos sido», se lamentó. «Nos ha tenido embobados todo este tiempo. Después de todo, no tenía otra forma de saber nuestra ubicación. Bueno, siempre supe que ustedes dos eran raras. Pero ahora, cállate y mira a la maldita cámara, a ver si en tu cerebro de mico se conectan por fin dos neuronas», le reprendió Marlenis. Bastián se quedó un rato en silencio. Eran raras en él las actitudes pasivas. Al doblar hacia el pasillo principal, no podían dar crédito a lo que veían. Nada menos que 10 cuerpos armados con bisturíes y con tijeras bloqueaban la salida principal. Todos tenían sus rostros cubiertos por barreras antifluidos, lo que los protegía de la sal sobre sus rostros. «Maldición», profirió Bastián, «ese bastardo sigue un paso adelante». «Sí, pero a la vez se está desesperando». «Bastián», llamó Jenna de repente. «¿Llamó usted, milady?». «Si mi fiel criado», bromeó ella de vuelta, «trae el tanque grande de nitrógeno de criogenia». El área de criogenia se encontraba solo a unos 100 metros en el ala izquierda. «Excelente idea», concedió Bastián. «Deberían venir zombies más a menudo. Le conviene a tu cerebro». «Ese tanque pesa un mundo», añadió Bastián. «Pero trataré de volver tan pronto como pueda. No creo que esas cosas logren alcanzarlas antes, al ritmo que van». Bastián se dirigió al área de criogenia lo más rápido que pudo. Los zombies avanzaban lentamente, pero por más lentos que fueran, ellos tenían el tiempo de su lado. Eran cuerpos de un rango de edad, complexión y etnia muy amplio. Había entre ellos una chica morena con obesidad mórbida, un anciano oriental y un par de mujeres tan pálidas que parecían nórdicas. Por supuesto, todos tenían esa espantosa mirada fija y varios estaban manchados por doquier de sangre coagulada. Jenna y Marlenis comenzaron a retroceder para aumentar la distancia entre ellos nuevamente, pero no podían seguir así por siempre. Además, tampoco podían adelantárseles mientras estuvieran en el pasillo, cuya anchura ellos abarcaban casi por completo. Bastián volvió unos 10 minutos luego con el pesado tanque de nitrógeno al hombro. «Esto es explotación». Se acercó lo suficiente y apuntó la manguera del tanque en dirección a sus piernas, abriendo luego la válvula y alejándose lo más que pudo. Los tres retrocedieron rápidamente para no verse afectados por el nitrógeno. El nitrógeno líquido empezó a salir rápidamente del tanque en todas direcciones. La manguera se sacudía rápida y espasmódicamente como una cobra atacando a varios individuos a la vez. Todos ellos fueron alcanzados por el nitrógeno en diversas partes, sobre todo las piernas, los que los hizo permanecer estáticos en el mismo lugar. 4 de ellos trataron de forzar la marcha y sus piernas se quebraron y estallaron, con lo cual sus torsos cayeron al suelo, donde fueron alcanzados por el nitrógeno restante. Al final cada uno se vio reducido a partes rotas y dispersas por doquier, como si fueran estatuas de cristal. Jenna no podía dejar de pensar en la dignidad mancillada de todas aquellas personas, vejadas tras su muerte por aquel psicópata y empleadas para propósitos viles, sin conservar ya siquiera el derecho a ser sepultadas. ¿Cómo es el proceso de zombificación de un cuerpo?, preguntó Bastián a Marlenis sin rastro de su habitual ironía. Esta pregunta súbita de Bastián sacó a Jenna de su profunda reflexión.
Hasta donde conozco de vudú, se debe tomar una pertenencia del fallecido y realizar dos rituales, uno para atrapar el alma y otro para transferirla de nuevo al cuerpo, ya bajo el control del Bokor, respondió Marlenis. Entonces, ¿cómo rayos se las arregló este sujeto para conseguir? Henna dejó la pregunta inconclusa. Al parecer había tenido la misma serendipia que Bastián. El gigante tomó su teléfono y mensajeó a Paola, esperando que no fuera aún demasiado tarde. El teléfono de Paola vibró en ese momento. Era un mensaje, pero lo ignoró. Debía ser su madre o su novio, pero la urgencia del momento no le permitía contestar. Además de que si era alguno de ellos, debía dar explicaciones que sin duda los preocuparían y añadirían un problema más a los que tenían ya. Paola escuchó gritar a Glenys desde la oficina. Paola entró lo más rápido que pudo. Al hacerlo vio a Glenys tirada en un rincón de la oficina, hecha un ovillo sobre sí misma y balanceándose nerviosamente. «Acércate, por favor», pedí a Glenys, «no me dejes sola». «Aún estoy ansiosa». Paola se acercó a Glenys. Esto fue sorpresivo e incomprensible para todos, pero más para ella. Desde que la conocían, Glenys era una chica muy sensible y fácilmente impresionable. Esta era una situación de conmoción para todos y más aún por tratarse de algo que desafiaba toda lógica humana y si para los demás era incongruente, más aún para alguien como Glenys. «Aquí estoy, no te preocupes», la reconfortaba Paola. Abrazándola todo saldrá bien. Glenys se estremecía y gemía bajito. «Efectivamente todo saldrá bien», la escuchó decir Paola entre sus brazos, «aunque no para ti». Esto último lo dijo con una voz muy aplomada y para nada confusa o acongojada, sino... De repente Glenys golpeó a Paola en el costado y se desembarazó de su abrazo, con una agilidad inusitada en ella. «¿Pero qué haces, Glenys?», preguntó Paola confundida, palpándose el costado. «Estoy de tu lado, recuerda. No tienes por qué temer». Glenys soltó una carcajada. «¿Acaso eres estúpida?», preguntó Glenys haciendo una mueca. «Por supuesto que sé que no tengo nada que temer contigo, mojigata, porque eres tú quien debe temer de mí». Paola se incorporó como pudo y empezó a alejarse discretamente de Glenys. «Glenys, no sé qué te sucede, pero podemos solucionarlo juntas», propuso Paola. «Tú no eres así. Algo debió haberte pasado. Debe ser el estrés del momento». Glenys la miró con un semblante tranquilo, casi flemático. «¿No notas la hipocresía de tus palabras? Si tanto confías en mí, ¿por qué te alejas?», la cuestionó. «El lenguaje corporal es más revelador que el discurso. Qué lástima que ustedes en ningún momento supieron interpretar el mío». Aquello estaba siendo muy difícil de procesar para Paola, a quien, por más extraño que resultara para Glenys, le costaba hacerse la idea de que ella tuviera algo que ver con todo aquello. Se impuso un silencio tenso por algunos minutos, en que ninguna de las dos perdía de vista ni por un momento a la otra. «Puede que estés pensando en este momento aprovechar tu cercanía con la puerta», aventuró Glenys, «pero no funcionará. Te atacaré con todo antes de que puedas abrirla». «¿Qué buscas con todo esto, Glenys?», quiso saber Paola. «¿Reconocimiento? ¿Control? No importa lo que te haya prometido ese sujeto. Solo te está utilizando». Paola tuvo una idea en ese momento. Era un plan descabellado, pero quizás fuera su única oportunidad. La distraería con su conversación, mientras daba pequeños pasos, de apenas un par de centímetros, imperceptibles para ella. «¿Pero es que aún sigues inmersa en tu burbuja?», preguntó calmadamente Glenys. «¿Eres tan arrogantemente mojigata que no se te ha ocurrido pensar que colaboro con Paco porque quiero?». Entonces al final sí era Paco, pensó en voz alta Paola. «Por supuesto que es la mente maestra, mi genio», confirmó Glenys, «pero ya de nada te servirá saberlo». Glenys sacó entonces un puñal que llevaba pegado con cinta adhesiva a su cadera y lo blandió en su dirección. Paola trató de llegar hacia la puerta, pero Glenys fue más ágil y la atrapó en el proceso, sosteniéndola con una fuerza que Paola nunca sospechó que tuviera. Ambas sintieron la vibración del celular de Paola. Fue Glenys quien lo tomó de su bolsillo y lo observó, mientras amenazaba a Paola con el puñal. «Ah, aquí tienes 2 mensajes sin contestar del bruto de Bastián», anunció Glenys. «El primero dice: Paola, aléjate de Glenys lo más pronto que puedas. Ella no es quien crees. Y el segundo: aléjate de Glenys y ven a reunirte con nosotros». Glenys le hablaba al oído de manera burlona, mientras la sostenía fuerte y la amenazaba con el puñal. Paola sentía el calor de su aliento en el costado de la cara, a la vez que las palpitaciones propias en sus sienes. «¿No es raro cómo la gente no maneja bien la economía de palabras?», inquirió Glenys, todavía con tono burlón. «El mensaje dice: Paola, aléjate de Glenys. ¿Por qué tiene que identificarnos a ambas si se entiende el contexto del mensaje? Di ya lo que quieres», gritó Paola entre jadeos. «Aún podemos resolver esto».
Ninguno de esos estúpidos está en posición de negociar nada y mucho menos tú, replicó Glenis, pero alérate, te perdonaré la vida por ahora, ya que me serás útil de otra manera. Glenis presionó un poco el puñal contra el costado de Paola. Esta reprimió un gemido. Andando, ordenó Glenis, haciendo énfasis en cada sílaba. Glenis abrió la puerta y ambas salieron lentamente. Caminaron por el pasillo hasta la entrada. Ten pendiente que si intentas algo no vivirás lo suficiente para reunirte con esos bobos, le advirtió Glenis. Paola asintió con la cabeza y continuaron avanzando. En unos 10 minutos llegaron al pasillo principal. ¿Extrañaban a Paola?, inquirió Glenis, aumentando la fuerza con que la sostenía y manteniendo el puñal presionado a su costado. Todo parecía indicar que la pesadilla apenas comenzaba. A pesar de que ya sabían sobre la complicidad de Glenis en todo aquello, su llegada allí con Paola de rehén los tomó por sorpresa. Aunque era mucho mejor que Glenis hubiera tomado esa decisión, ya que de esta manera ganaban tiempo para rescatar a Paola sin que sufriera ningún daño. Glenis, no tenemos ningún problema contigo, declaró Bastián. Suelta a Paola. Ella no te servirá de nada y solamente complicaría las cosas para ti. Paola, entretanto, se mantenía quieta en manos de Glenis. Entendía que si decía algo podría complicar su situación. Te equivocas, corrigió Glenis. Si los tienen y tendrán más aún si no me ayudan. Bastián se estremecía de rabia contenida. Gena lo retenía de la bata tratando de frenarlo. Podrías empeorar las cosas para Paola, le decía por lo bajo. Marlenis suspiró pesadamente. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres de nosotros? Aún sosteniendo y amenazando a Paola ante sus ojos, Glenis se tomó su tiempo para hablar. Quiero salir indemne de toda esta mierda y seguir con mi vida, expresó Glenis. Quiero simplemente que me dejen ir, solamente así les devolveré a Paola. Todo este tiempo haciéndonos creer que eras nuestra amiga. Se lamentaba Gena. ¿Cómo pudiste? Glenis era quien estaba a cargo del registro y custodia de las pertenencias de las personas que llegaban allí, por lo cual era ella quien las entregaba a Paco. ¿En serio vamos a empezar con todo esto ahora?, inquirió Glenis. Ayudo a Paco porque me sale de los ovarios hacerlo y ustedes, contrario a lo que pudieran creer, nunca me cayeron bien por soberbios. Eso es lo único que tienen que saber. Comencé mandando una muerte segura a ese pelele de Gastón y si continuamos con discursitos, puede que me fuercen a tomar una decisión que no quiero tomar, ya que, por extraño que les parezca, esta chica me agrada más que ustedes, advirtió Glenis. A unos 3 metros de ellos, aún se elevaban los vapores de nitrógeno líquido. En la mente de Bastián varios pensamientos contradictorios trataban de llamar su atención a la vez. Aquello era un gran dilema, uno de los mayores que había enfrentado en su vida. Sería un acto de negligencia y complicidad dejar escapar a Glenis impunemente después de haber colaborado en la muerte de Gastón y de Salvatierra y quién sabe de qué más sórdidos delitos de ese sujeto. Pero por otro lado era la vida de Paola la que estaba en juego y todo lo que había hecho anteriormente demostraba que Glenis no tendría miramientos para matarla. Bastián estaba a punto de tomar la palabra. De acuerdo, Glenis, lo haremos a tu manera, concluyó Marlenis por Bastián. Buenos chicos, los felicitó Glenis, llegaré hasta la puerta a salvo y se la entrego y si intentan algo muere. Paola permanecía impertérrita y pendiente de los movimientos de ambos. Al igual que en el caso de los demás, su mente era un amasijo de pensamientos confusos. Pero en el fondo de todo aquello una vocecita débil le decía que lo mejor era seguir cediendo ante Glenis. Ambas chicas pasaron ante ellos por el corredor. Glenis continuaba sosteniendo el puñal junto al costado de Paola. Bastián se hallaba unos pasos más adelante. Había decidido colocarse allí por si Glenis trataba de hacerle daño a Paola, a pesar de su acuerdo. Sé lo que pretendes hacer, Bastián, pero ten en cuenta que con la distancia que nos separa puedo matar a Paola antes de que logres alcanzarnos, por lo que no les queda de otra que confiar en mi palabra. Para Gena y Marlenis era contradictorio ver pasar a aquella que vieron siempre como una más de ellos y a la que confiaron tantas cosas, llevando ahora de rehén a Paola. Ambas chicas esquivaron cuidadosamente los charcos de nitrógeno líquido, entre los cuales se veían aún las partes de los cuerpos, cristalizadas algunas y otras semipulverizadas. Cuando llegaron a la puerta, Glenis, aún sosteniendo a Paola, estaba a unos pasos de la puerta y de colocar su índice en el lector de huellas, cuando empezó a contorsionarse horriblemente. Lo que todos presenciaron a continuación les heló la sangre. Con los ojos totalmente en blanco, Glenis apretó a Paola aún más fuerte, de forma en que ésta tenía todavía menos posibilidades de desasirse de su abrazo. La chica tenía los ojos desmesurados por el horror. Bastián prácticamente saltó hacia ellas, pero ya era tarde. Glenis apuñaló a Paola al menos 3 veces antes que Bastián las alcanzara. Glenis dejó caer al suelo a Paola, quien ahora se ahogaba en su propia sangre. Gena y Marlenis corrieron hacia ella.
Contando con su corpulencia y agilidad, Bastián desarmó a Glenys y la tomó violentamente del cuello. La chica, aún con los ojos en blanco, se carcajeó horriblemente y le habló con una voz que no era la suya. «Adelante, mata a esta zorra traidora. Solamente me estarías haciendo un favor». Bastián la soltó violentamente, impactado por aquella horrenda voz y el aspecto de su cara. «Aléjate de Glenys lo más rápido que puedas». «Está poseída por Paco», le advirtió Marlenis a gritos. Jenna presionaba la herida en el vientre de Paola. Esta era muy grave y sangraba profusamente. Paola le acarició débilmente las mejillas, mientras aún sostenía la mano de Marlenis. «Triple gracias por su amistad», logró apenas balbucear, antes de sucumbir finalmente a sus heridas. Jenna derramaba copiosas lágrimas. Marlenis oraba por su alma, para que Paco no la secuestrara. Bastián se reunió nuevamente con Jenna y Marlenis. Esta última desenganchó de su cadena un pequeño frasco que llevaba, como dije, lo destapó y roció algunas gotas sobre el cadáver de Paola. «Es agua bendita», explicó. «Ahora no podrá poseer su cuerpo, ni siquiera teniendo su alma cautiva». Jenna tenía una duda. «¿Y la sal? ¿No es efectiva también para esto?» «No. Solo funciona cuando el cuerpo ya ha sido poseído». «¡Qué patéticos!», se burlaba Paco a través de Glenys. «No importa lo que hagan de aquí en adelante, ese imbécil ya no volverá con ustedes». Bastián apretó los puños. «Lo sabemos», reconoció, «pero lo que sí podemos hacer es conseguir que pagues por su muerte. Supongamos que tienen una mínima posibilidad de saber dónde estoy y derrotarme. ¿Qué ganarían con eso?», les reclamó la voz de Paco, aparte de probar que en el fondo no somos tan diferentes. Poseída por Paco, Glenys lucía aún más desquiciada y peligrosa. «Grábate en tu sucia conciencia, si es que tienes alguna, que por más bajo que caigamos jamás seremos como tú», le reprendió Jenna. «Jenna, tan distante, fría y soberbia como una estatua de hielo», la insultó Paco. «El instinto y el lenguaje corporal nos delatan a todos. Ustedes no son mejores que yo. Ustedes tuvieron oportunidades de salvar a Paola, pero priorizaron la integridad de grupo sobre la de ella». Aquellas palabras resonaron como clavos en la mente de los tres. ¿Estaría Paco en lo cierto? «Y ahora tendrán una vida más sobre sus conciencias», vaticinó Paco. Tras estas declaraciones de Paco, los tres vieron con horror cómo, bajo su influencia, Glenys recogió el puñal y lo llevó a su garganta, donde lo deslizó con fuerza y rapidez de un lado a otro. Bastián fue el primero en correr hacia ella. Balbuceaba Glenys desde el suelo, con la cabeza en medio de un charco de sangre. «Ese pepe última Paola». Bajo la mirada de Bastián, los ojos de Glenys se quedaron fijos mirando la nada. «Lo tenemos, chicas», exclamó Bastián con cierto entusiasmo. «Tenemos al bastardo». Pensar que todo este tiempo estuvo a nuestro alcance. Marlenis roció unas gotas de agua bendita sobre el cuerpo de Glenys y rogó por su alma. «Debemos bajar al sótano. Chicos, no hay tiempo que perder», propuso Bastián. Jenna dudaba. «Dejemos a ese degenerado con toda su porquería y vayámonos de aquí mientras podamos», propuso a su vez. «Eso no sería justo para la memoria de todas estas personas, incluyendo a nuestros compañeros», expresó Marlenis. «Sus almas necesitan descansar y, por otro lado, si dejamos a este sujeto, continuará secuestrando almas y profanando cadáveres. Podemos ir y denunciarlo con la policía», sugirió Jenna. Bastián movía de un lado a otro la cabeza en señal de incredulidad. «Claro. ¿Y qué les diremos? ¿Que este sujeto poseyó a todos estos cuerpos y los volvió contra nosotros?», preguntaba sarcásticamente Bastián. Después de reírse como nunca en su vida lo habían hecho, no sabrán si encerrarnos en el penal o enviarnos al sanatorio. «Perfecto, vamos», concedió Jenna. Se dispusieron a alejarse de aquel teatro de horrores que era el pasillo principal, no sin antes levantar los cuerpos de Paola y de Glenys y llevarlos a la sala más cercana, donde los pusieron sobre camillas y los cubrieron con sábanas, como hacían rutinariamente. «Se siente extraño tener que hacer esto con tus compañeras», reflexionó Marlenis. «Sí, sobre todo por la mansa ovejita de Glenys», replicó Bastián irónicamente. «Si lo piensas bien, ella fue tan víctima como Paola», acotó Jenna. Bastián se disponía ya a salir de allí. «Como sea, el caso es que debemos detener a ese sujeto», concluyó, «y mientras más tiempo perdamos, más difícil se hará». De camino, Marlenis se dirigió a su casillero en el corredor por el cual iban. Al abrirlo, sacó de allí un envoltorio marrón. «¿Qué es eso?». «Ah, no, espera, ¿para qué pregunto?». «Es salvia», explicó Marlenis. «La necesitaremos si queremos lidiar con ese bastardo en igualdad de condiciones».
Siguieron su caminata hacia el sótano con toda la precaución que pudieron. Continuaron caminando por los pasillos silenciosos. De repente un hombre bastante corpulento cayó desde una abertura del ducto de aire sobre Bastián, consiguiendo derribarlo. Bastián batallaba en el piso procurando quitárselo de encima. Marlenis quemó un poco de salvia y el cuerpo empezó a alejarse, gruñendo. Cuando pasó por su lado, Henna le arrojó la sal que tenía en uno de sus bolsillos a la cara. «No es solo con los cuerpos que cuenta», advirtió Marlenis. «Ese bastardo es un bocor, así que aún los pierda todos debemos tener cuidado con él». No habían avanzado aún 10 pasos, cuando fueron sorprendidos por 5 cuerpos viniendo desde el frente y otros 5 viniendo desde detrás de ellos, de forma que estaban rodeados en el pasillo. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó Henna con algo de impaciencia. «Por más lentos que sean, nos tienen rodeados». «Avancemos hacia adelante», propuso Bastián. «Para cuando los de atrás vengan a alcanzarnos, ya estaremos cercando a ese imbécil». «Bien pensado», concedió Marlenis. «De vez en cuando usas el cerebro». Bastián le hizo una mueca. Marlenis prendió nuevamente el atado de salvia e iba esparciendo el humo con la mano. Cuando llegaron a la altura de los zombis, estos se iban alejando. Pero al pasar a su lado, uno de ellos consiguió herir a Henna en un brazo. «Ah», protestó Henna. Bastián iba ya a combatirlos. «No. Sigamos», ordenó Marlenis deteniéndolo. «Cuando venzamos a Paco, ya todos se habrán ido». «¿Estás bien?», añadió dirigiéndose a Henna. Henna se palpó la herida. Era algo profunda, pero a pesar de que sangraba profusamente, no había nada desprendido. Bastián rasgó un trozo de su bata y le hizo un vendado. Marlenis seguía alejando los zombis con la salvia. Bastián le roció sal a los 2 que estaban más cercanos y estos cayeron pesadamente. Finalmente llegaron a el portón que conducía al sótano, donde Paco aguardaba con toda su magia y sus sorpresas. Apenas abrí la puerta del sótano los recibió un tufo a ruda, sangre de diversos animales e incienso. Llegaron a la última habitación, tras atravesar los cuartos de cachivaches. Al fondo de aquella habitación vieron a alguien de espaldas sobre una silla, frente a un altar donde había incienso, una gallina negra recién degollada cuya sangre destilaba sobre una ofrenda de pistacho, algunos tambores, velas encendidas e incienso. «Es un altar vudú», explicó Marlenis. «Jajaja», se oyó carcajear a Paco desde la silla. Bastián se precipitó hacia él. Marlenis trató de sostenerlo. «Es un señuelo. Demasiado tarde». Cuando Bastián tomó con fuerza el cuerpo de quien creía era Paco y lo giró, solo se encontró con un cadáver más, vestido con una capa negra de vudú y el característico tocado rojo de esa ancestral religión congoleña. El cadáver se estremeció y lo tomó del cuello. Aunque no era un cuerpo fresco, Bastián estaba lo suficientemente cerca como para poder ser atacado. Bastián le dio una patada al cadáver con tanta fuerza que logró desasirse de las manos en su cuello y mandarlo a volar contra el altar. Marlenis aprovechó para rociar sal en su cara. «Si no estoy calculando mal, este debe ser el último», comentó Bastián una vez recuperado el aliento. No bien acabo de decir aquello cuando Paco se materializó a un costado de la habitación. Aquella jugada sorprendió tanto a Paco como a Henna, pero no así a Marlenis. El antiguo conserje dio 3 palmadas. «¡Felicitaciones!», exclamó Paco. «Jamás imaginé que 3 despojos como ustedes lograrían llegar hasta mí. Ahora bien, que salgan vivos de aquí es otra cosa». «Ahorrémonos los discursos», pidió Marlenis impaciente. «Perfecto. Opino lo mismo», exclamó Paco, sacando de debajo de su túnica 3 muñecos de cera con trozos de tela blanca atada a ellos. Marlenis trazó un círculo de agua bendita en el suelo a su alrededor y le lanzó el frasco a Bastián. «Apresúrense a hacer lo mismo», les apremió Marlenis.